Dios los bendiga, hermanos. Padre Cristo, ¿cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo. Hoy vamos a retomar la clase de crecer. Un tema muy importante en la vida del ser cristiano. La pregunta es, al ser salvos, ¿qué más debo crecer? Muchos se preguntan, bueno, ya soy salvo, ¿qué más debo crecer? Base bíblica. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dentro del nivel crecer, tenemos que entender que hay dos funciones que debemos cumplir en el cuerpo de Cristo. Tengo que tener, primeramente, una misión. En el mundo, evangelizar. Tenemos una misión de evangelizar. Segundo, un ministerio adentro de la iglesia, ya sea ujier, tocar un instrumento, danzar, alabar a Dios, servir, limpiar los baños. Es donde más Dios levanta al hermano, levanta al cristiano, porque ahí es donde Dios forma al evangelista, al pastor desde abajo, hermano. Mi misión es servir, es servicio que hago para el mundo. Mi ministerio es el servicio que hago para el cuerpo de Cristo, para su edificación. Si queremos lograr realizar mis dos funciones más importantes para el Señor Jesucristo, debo de tomar en cuenta ciertos detalles que me ayudarán a hacer mejor mi trabajo para el Señor. Les voy a presentar algunos detalles básicos. Dice, aliméntate sano para crecer. Cuando vamos a echar a andar el vehículo de la fe, de la salvación, lo mejor es que usemos manual bíblico. Primera instrucción. En Deuteronomio 6:5-6 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La primera parte es primeramente amar a Dios. Si no amamos a Dios, no podemos crecer. No vamos a crecer. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Segunda instrucción, Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Necesitamos cuidar, hermanos. Necesitamos cuidar de no olvidarnos de Dios, de sus mandamientos, llevarlos a la práctica, vivir el evangelio, para que crezcas en el evangelio de Jesucristo, para que seas un predicador, un evangelista. Necesitas amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que necesitamos. Cuidar el mandamiento del Señor, cumplir sus mandamientos. Tercera instrucción. Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Siempre hay que tener cuidado de nosotros mismos. Siempre. Cuarta instrucción. Primera de Pedro 2:21 dice, siga las pisadas de Cristo, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Tú fuiste llamado.
Te llamó Jesús de tinieblas a su luz admirable para dar buen testimonio del Señor. Seguir sus pisadas, seguir sus mandamientos, amar al prójimo, servir en la iglesia, amar al que te maldice, bendecirlo. Dice, desarrolla una vida de oración para crecer. La oración dando el primer lugar al Señor. Dice el salmista David, dice en Salmos 5:3, dice: oh Jehová, de mañana oiré mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es tan importante, hermano, la oración. Ore al Señor, dígale: úsame, Señor, para tu honra y tu gloria, que seas tú usándome. Necesitamos desarrollar la oración para crecer. Si no está orando, hermano, póngase a orar. Póngase a orar para que el Señor lo use y crezca. La oración como un deleite. Deleítate en el Señor cuando estés orando. Grita, gime, llora, danza. Dice en Isaías 56:7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. El Señor ya nos llevó a su casa de oración, ya nos llevó al templo. ¿De dónde nos sacó? Ahora estamos en la presencia de Dios. Vamos al templo alabando al Señor, obedeciendo sus mandamientos. Orar, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en la oración. La oración como una respuesta y como una revelación. En Daniel 9:23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Fíjese, a Daniel cuando empezó a orar, en cuanto empezó a orar, el Señor escuchó la oración. ¿Por qué? ¿Por qué escuchó la oración de Daniel? Porque andaba en obediencia. Obedecía al Señor en todo, aunque estaba pasando por tantos problemas, encarcelamientos, persecuciones. Él siempre fijaba la mirada en Cristo, en su Dios. Él quería agradar a Dios. Así debemos ser nosotros, hermano. Agradar a Dios en todo. En estas situaciones, en las que vienen, en las tribulaciones, agradar a Dios en todo. La oración cuando desfalleces. Jonás 2:7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No deje que su alma desfallezca, sino que siempre ore al Señor. Siempre ore al Señor y acuérdese de Jehová todos los días de su vida. La oración de fe. La oración de fe dice en Mateo 21:22, dice: y todo lo que pidieres en oración creyendo, dice, lo recibiréis. El tema de la oración será ampliado en tu lección posterior. Fíjese: y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Cuando usted ore, ¿por qué ora? ¿Nomás por orar? ¿O está orando porque está creyendo? Hay una diferencia. A veces oramos nomás por orar, Señor, y no vas a recibir nada porque no estás creyendo. Entonces necesitamos orar al Señor creyendo que vamos a recibir, y el Señor te lo da. Te lo da porque te lo da. Dios no es mentiroso, Dios es veraz. Crecer como adorador. Debemos empezar una vida en donde alabes a Dios. No te quedes en el templo sentado sin levantar las manos y que tienes vergüenza y todo. No, adora al Señor. Si no adoras al Señor, no vas a crecer. Vas a estar atrás en la silla sentado como palo ahí sin moverte.
o saliendo y entrando del templo al baño, que para allá, para una sodita. No vas a crecer. Quédate, es más, váyase enfrente, siéntese y alabe al Señor y verá que el Señor empieza a trabajar en su vida. Necesitamos adorar al Señor. En Deuteronomio 10:21 dice: Él es el objeto de tu alabanza. ¿Quién es el objeto de tu alabanza? ¿Música mundana o las alabanzas para Cristo? Y Él es tu Dios. ¿Cuál es tu Dios? El que está en el mundo. ¿Qué ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto? Dice la palabra. Si quisieres habitar junto a Dios, Salmos 22:3 dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Fíjese, cuando usted alaba a Dios, Dios habita en la alabanza, habita en su corazón, habita en los hermanos ahí reunidos. Es importante congregarnos, hermano, como dice la palabra, como tienen de costumbre. ¿Cuándo debemos orar a Dios? ¿Cuándo debemos orar a Dios? ¿Nomás cuando tenemos problemas o cuando queremos algo? ¿O estamos como David o los borreguitos? Dame. No, hermanos. Bendice a Jehová, bendiga a su Dios todo el tiempo. ¿Qué quiere decir todo el tiempo? Diario, en todo momento, de que se levanta hasta que amanece, hasta que oscurece. Alabe a Jehová. Que su alabanza siempre esté en su boca, que la alabanza no sea música mundana. Que sean las alabanzas para Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, tu Salvador. Cuando vas al templo, dice en Salmo 104, nos ordena entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Debemos venir con un espíritu de alegría, de gozo, de alabanza, de hacer fiesta y celebrar las victorias de Cristo. Sí, yo sé que a veces hay problemas. Tenemos problemas por todos lados, con la familia, con los hijos, con el esposo. Pero cuando vaya al templo, vaya con acción de gracias. Dígale: Señor Jesús, gracias. Gracias porque estoy pasando por esto. ¿Qué me estás enseñando? Gracias, Señor. Dice que debe, con acción de gracias, entrar por sus puertas, con gozo, con alabanza, con espíritu alegre, no decaído. No. Gloria al Señor Jesús. Gloria. Tú tienes el poder, tú tienes el plan de cambiar, tú tienes esto, Señor. Te doy gloria y te doy. Y se va, hermano, se va la angustia cuando usted alaba al Señor. De verdad. Crecer en la congregación, crecer en congregarse. Necesitamos congregarnos para crecer. Si usted no se está congregando en una iglesia, no va a crecer, sino que ahí se va a quedar. Congréguese como tiene por costumbre. Congregarnos como tenemos por costumbre. En Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, predicar a Jesucristo. Fíjese, hermano. Y todos los días en el templo, por las casas. O sea que todos los días iban al templo y predicaban por las casas. Necesitamos salir, hermanos, a predicar a las casas. Bueno, ya que pasa esta pandemia. Pero en todos modos, si va a la tienda y todo, predique la palabra del Señor Jesús. A mí no se me escapa ninguno en los trabajos. Siempre los evangelizo ahí. Ninguno se me escapa. Se necesita el calor de la iglesia y los grupos de amistad. Es bien importante, hermano, cuando hay grupos de amistad, células. Es importante porque ahí Dios da el crecimiento también. Cuando usted empieza a ir a las células, Dios empieza a levantarlo. Empieza a crecer. ¿Por qué? Porque se está congregando. Es tan importante, hermano.
No desprecie eso, los grupos de amistad, no lo desprecie, porque eso viene de Dios. Viene de Dios, hermano. Gran parte de nuestro crecimiento estriba en la asistencia al templo y al grupo de amistad. Es vital para nuestro buen funcionamiento. Es bien importante, hermano, asistir al templo y al grupo de amistad. Salmos 122:1 dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Me encanta cuando dice, hermano, vámonos al culto, ya va a ser hora. Me alegro yo, hermano. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si un hermano no se está congregando, usted dígale, hermano, es necesario que se congregue, porque aquí dice la palabra de Dios, exhortándonos unos a los otros. ¿Qué dice exhortar? Es no le vas a pegar ni nada, sino con amor en Cristo, hermano, mire, y ya se le habló, ahí lo deja. Si no quiere ir, pues gloria a Dios, Dios tiene un plan para él. Tampoco hay que criticar, no, el hermano no se congrega, ya cayó, no, eso no es de Dios. Crecer en fidelidad en la mayordomía. San Mateo 25:21 dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entrar en el gozo de tu Señor. Si lo pone el Señor en algo que usted piensa que es pequeño, es donde el Señor lo va a poner. Si es fiel, si es fiel. Porque a veces, no, pues me puso aquí, pero a veces lo hacemos sin ganas. Y usted lo mira que no es un trabajo que digamos, pero ahí es donde Dios se glorifica, ahí es donde Dios te quiere poner y donde Dios quiere que crezcas. Y si eres fiel ahí en lo poco, dice que en lo mucho te pondrá. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que a Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjese, la fe, el sacrificio de Abel fue excelente para el Señor. Así tenemos que hacer un sacrificio para Dios, levantarnos temprano al culto, servir y esto. ¿Qué quiere que haga, pastor? Enseñando todo. La ofrenda debe apartarse cada domingo. También otra cosa muy importante, la ofrenda, hermanos, el diezmo también puede crecer ahí, porque el diezmo, cuando uno es fiel al Señor, el Señor lo empieza a poner. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 16:1-2, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordena las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haga prosperado, guardarlo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Dice, cada día de la semana, o sea, el domingo, apartar algo para el Señor. Empiece con 20 pesos, diezmo. No le hace si gana 1000 pesos. Y así poco a poco, dígale al Señor, Señor, la verdad no puedo dar el diezmo, quiero darlo, ayúdame, Señor, porque esto es de Dios, hermano. Debe traerse al altar, todo se debe traer al altar, creyendo que Dios lo va a bendecir, creyendo que anda en obediencia. Mateos 5:24 dice:
deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Si trae también problemas, no vaya a dejar el dinero al altar, sino vaya con su hermano y reconcíliese y ya deje el dinero en el altar, porque así el Señor no lo va a recibir. Dice, el diezmo y la ofrenda son de Dios, no son nuestras. El diezmo y la ofrenda son de Dios, no nuestras. A veces lo que es de Dios se lo damos al César, y no debe de ser así. Lo que es de Dios apartar para Dios, y lo del César para el César, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolín, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo le recomiendo, hermano, si no está dando el diezmo, de verdad que pruebe al Señor. Si usted está ganando 2,000 pesos, de 200 pesos, délos, pruébelo nomás, délo. Y verá cómo el Señor se va a glorificar en su vida. De verdad, hermano, de verdad. Crecer en autoridad espiritual. Es importante reconocer nuestras autoridades judiciales, militares, civiles y claro, también las espirituales. Romanos 13:1 afirma, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La autoridad principal de la iglesia es el pastor, porque Dios lo puso. Es el representante de Dios ante el pueblo. Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Él cuida del rebaño para llevarnos al redil. El pastor cuida por su rebaño, que es el de la iglesia, nuestro pastor. De la lealtad. Es necesario decir que como cristiano uno debe lealtad a 3 cosas. A Dios, pues en su grande misericordia nos amó. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos de ser leales a la iglesia. Efesios 1:22 dice, pues en ella fuisteis recibidos cuando veníamos con frustración, con odio y rencor. Cuando nuestras fuerzas desfallecían, las puertas de la iglesia se abrieron y empezó una vida. Al pastor, obedecer al pastor que Dios puso en la iglesia local. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es aprovechoso. Si el pastor le dice algo, hermano, no se queje, hermano, porque se está quejando delante de Dios. Así el Señor, así no va a crecer, el Señor no lo va a usar, ahí lo va a tener. Necesitamos tener humildad, necesitamos obedecer a nuestros pastores, amarlos, porque Él velan por nosotros. No hable mal de su pastor, ámelo, ore por él, bendícelo en el nombre de Jesucristo. Ya para terminar, dice, quizás ustedes creían que solo es bautizarse. A lo mejor muchos, me voy a bautizar porque
nomás porque todos se bautizan. Pero no, hermanos. Y ya, me voy a bautizar y ya, vámonos. Ya, voy a la iglesia y ya, no. Pues no, dice, hay mucho que hacer. Muchísimas cosas que hacer después de ser bautizado. Es un compromiso que está haciendo con Cristo, a su iglesia. Un compromiso de asistir a la iglesia, de obedecer su palabra, de obedecer al pastor, de amar a los hermanos, de predicar el evangelio de Jesucristo. Muchísimas cosas que tenemos que hacer cuando venimos al Señor Jesús y nos bautizamos. Tenemos responsabilidades, hermano. No es a fuerza. Dios a fuerzas al hombre no le llama a fuerzas. Dios es un Dios caballeroso que a nadie nos obliga. Nos dio el don de elegir, del libre albedrío. Dice el Señor, hoy pongo yo el cielo y la tierra de testigo que yo les doy a escoger entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Y se escoge pues la bendición para que te vaya bien la vida y prospere y viva tu descendencia. Eso es lo que nos dice el Señor. Escoge pues la bendición. Entonces debemos, después de ser bautizados, servir. Hay mucho que hacer, que aprender, que enseñar. Necesita enseñar a los demás, necesita leer la Biblia para que pueda enseñar a los demás. Si no está leyendo la Biblia, léala. Si no, ¿cómo va a enseñar a los demás? Necesitamos crecer, que madurar y multiplicarnos. Ya no somos niños, ya somos adultos, necesitamos madurar. Que la hermana ya no me ama. No. Que ya me voy a salir de la iglesia, que porque el pastor que no sé qué no me saludó. No, eso es de niños. No. Debemos de madurar, hermanos. De madurar, de crecer, de tener amor, porque el Espíritu es amor, paciencia, amabilidad, bondad. Y si tú no tienes esos dones, entonces ¿qué tenemos? Tenemos que tener los dones del Espíritu Santo, que es paciencia, amor, amabilidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Qué tenemos? Debemos aprender a ser un buen discípulo de Jesucristo. Tal vez vas a la iglesia y todavía no eres discípulo de Jesucristo. A lo mejor eres discípulo de otra cosa, que sigues más otra cosa que a Jesús. Necesitamos, hermanos, necesitamos reaccionar, necesitamos examinarnos cómo andamos delante de Dios. Debemos ayudar a otros a cruzar el mismo camino que nosotros estamos cruzando. Ayudarlo, hermano, levántese en el nombre de Jesús. Si no tiene raite, yo voy por usted para la iglesia, no se preocupe, yo le invito unos tacos. Anímelo, hermano, anímelo. Debemos ser victoriosos en todo, hermano, porque Cristo nos llamó para ser victoriosos, para ser bendecidos. Somos bendecidos, hermano. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Necesitamos, hermano, crecer. Necesitamos más, crecer más. Necesitamos más del Señor, hermanos. Esto fue todo, hermanos. Espero en el Señor Jesucristo que escuche bien la palabra del Señor que tiene para nosotros. Necesitamos crecer más en el Señor. Ahora que ya vamos a la iglesia, necesitamos servir más al Señor, porque los tiempos son malos, hermano. Esto fue todo por hoy. Mi deseo es que Dios los bendiga y los prospere en el nombre de Jesús. Les amamos, hermano. Bendiciones.